Permítame hacer una introducción para que veamos la importancia de por qué necesitamos tener salud emocional, salud mental. Y de eso quiero hablar aquí en el libro de Ruth. En este libro de Ruth vamos a encontrar varios personajes. Obviamente el personaje más importante aquí de la parte humana es Ruth, una moabita. El otro personaje es otra mujer, que es Noemí. Y el otro personaje, Boz. No usted, sino Boz. B-O-O-S, B-O-O-S-Z. Boz. Estos tres personajes son muy importantes resaltarlos en esta dinámica que se da en el libro de Ruth. Yo voy a hablar de los 4 capítulos de Ruth. Así que si a usted le van a celebrar el Día del Padre, dígales que va a llegar a las 3 de la tarde, porque vamos a alargar la prédica. 4 capítulos en una prédica. Así que esperamos que poder salir bien. De quien quiero hablar es de Noemí. Ahora, yo quiero que veamos cómo Noemí, que su nombre significa dulce o placentera, si le pusieron ese nombre dulce es porque tenía cualidades de carácter que demostraban que era una persona amable, simpática, sonriente, que tenía placer por la vida, era dulce. Y cómo ella pasa de ser dulce a ser una persona amargada. Y cómo la amargura le afectó su vida y le afectó su perspectiva acerca de Dios. Y cómo Dios viene a sanar a esta mujer emocionalmente, espiritualmente, para volver a ser la mujer dulce. Entonces vamos a hablar de una mujer que es dulce, amarga y dulce, que hizo ese trayecto. Pero primero pensemos un momentito en la palabra amargura. ¿Qué es amargura? Es una palabra que aparece incluso mucho en la Biblia. Hay personas en la Biblia que se amargaron. Jeremías mismo dice que él se amargó y lloró amargamente. Se dice de Pedro que cuando niega a Jesús, salió fuera de la reunión donde lo increparon y fue a llorar amargamente. Se habla también de otra mujer de la época de Jacob, que decía de Rebeca que las esposas que había conseguido Esaú le estaban amargando la vida. Entonces fíjese cómo la Biblia habla de personas que se amargaron. Y es interesante que la palabra amargar se asocia con veneno. O sea, da a entender que es una persona amargada, es una persona que internamente tiene como un veneno que hace que su vida sea desagradable, aburrida, tediosa, obstinada y que no sonríe a la vida. Y la Biblia nos dice, también en Hebreos, capítulo 13, dice que tengamos mucho cuidado, que no crezca en nuestro corazón una raíz de amargura que contagia a los demás. Es que la amargura, entonces la Biblia habla de este sentimiento, pero de una manera negativa, que hace que la persona pierda la perspectiva bonita de la vida y pierda perspectiva de quién es Dios. Entonces, ¿qué es amargura? Amargura es un sentimiento profundo que nace de una herida emocional no sanada. Se alimenta del resentimiento, la decepción o la injusticia. Entonces, por lo general, cuando hablamos de amargura, nos estamos refiriendo a personas que nos hicieron daño, que nos defraudaron, que nos traicionaron, que nos boicotearon, que hablaron mal de nosotros, que nos hicieron bullying, que nos maltrataron con frases, con palabras, con desprecios. Y por eso usted encuentra personas adultas que dicen: mi papá me abandonó, mi mamá me maltrató, y tienen amargura hacia sus progenitores.
Pero también encuentra personas que dicen, fulano de tal, el de la iglesia, ese pastor, viera qué grotesco que fue y me amargó la vida. Entonces uno ve que hay personas que se amargan porque otros les hicieron daño. Pero en el caso de Noemí quiero rescatar aquí la palabra decepción. Ella tuvo una amargura porque se decepcionó de la vida. Las cosas que a ella le sucedieron, los incidentes, las circunstancias negativas de la vida le afectaron tan profundamente que le amargaron la vida. Bueno, entonces veamos la historia. Empecemos con el versículo número 1:1. Dice: en el tiempo en que los caudillos, o sea, los jueces, gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Quiero resaltar primero este aspecto de hambre. Gracias a Dios nosotros no hemos sufrido hambres. No hemos tenido así como una época donde no hay que comer. En una ocasión cuando estuve en Cuba, los cubanos me contaron de la época, ellos le dieron un nombre a esa época, que fue el momento cuando Rusia, que siempre los abastecía y los sostenía, cambiaron el sistema y la famosa perestroika, y entonces ya no podían seguir ayudando a los cubanos. Entonces la gente pasó hambre. A mí me contaban que la gente andaba en las calles viendo a ver cómo cazaban gatos, cómo cazaban conejos, para comérselos, porque era una desesperación. Bueno, imagínense lo que sería hoy en día que la gente ande buscando el gatito que usted tiene en su casa. Sería fatal. Y como en ese país es prohibido matar una vaca, es legalmente penado, entonces andaban viendo, la pastora me decía, pasaban hambres. Incluso dice que algunos hasta ratoncillos andaban buscando a ver si los podían cazar. Eso no lo pude comprobar, pero lo dijeron, no sé si en forma de broma o en real. Pero aquí hay una hambre. Y aquí viene el primer golpe que va a afectar la vida emocional de Noemí, a mi manera de entender. Entonces hubo hambre. Entonces un hombre de Belén, y es una contradicción, porque Belén significa casa de pan, y ahí en casa de pan no hay pan, no hay hambre. Entonces un hombre de Belén dice que emigró a la tierra de Moab. Y quiero resaltar esta palabra, migrar. Gracias a Dios, los ticos somos bendecidos, porque no hemos pasado hambres terribles y no hay necesidad de emigrar. Se dice que los ticos son de las pocas naciones que hay en América Latina que migran. Casi nadie migra. Pero acuérdese hace un par de años atrás cómo migraron venezolanos en caravanas desde Venezuela, pasaban por todo el Darién, pasaban por Costa Rica y buscaban las tierras del norte. En miles emigraban. Y la migración daña emocionalmente. Póngase usted a pensar, hermanos, que una persona cuando migra rompe los lazos familiares, el vecindario, ese círculo o esa red de apoyo que tiene la familia en el vecindario se ve afectado y se trasladan a otro lugar donde ahí en cierto sentido pierden la identidad, no tienen trabajo, es un lugar inseguro, tienen que aprender nuevas costumbres y a lo mejor tienen que aprender un nuevo idioma. Entonces todo eso a mi manera de ver, por lo que veo en este pasaje, fue calando en los sentimientos y en las emociones de Noemí. Aunque sí es cierto que la migración produce o fortalece la resiliencia, donde hace que la persona, pues al encontrarse en otro lugar, en otro contexto, en otra geografía, tiene que ver cómo sale adelante. Y entonces ahí es donde se adapta y fortalece la resiliencia, pero pasa por un periodo de crisis, problema de identidad. Y algo interesante es que el pasaje dice que salieron de Belén a Moab. Y Moab era un pueblo hostil para los judíos, para los israelitas. Quiere decir que se fueron para Moab y a lo mejor ahí en Moab
a esta familia las despreciaban, las rechazaban, o a lo mejor les hacían mucho bullying y los rechazaban de una manera tosca. Puede ser también. Bueno, estando ya ahí, se dice que más o menos los 2 primeros años de una persona cuando emigra es un periodo difícil de soledad, de tristeza, de nostalgia. Me hace falta la familia, me hace falta sus amigos. Pero a los 2 años más o menos ya comienza como a salir la resiliencia a flote. Y ella estuvieron ahí por 10 años. Pero vea lo que sucede. Cuando llegaron ahí, el hombre se llamaba Emelec. Su esposa se llamaba Noemí, que es la personaje de quien vamos a estar hablando. ¿Qué significa su nombre? Ya dijimos, placentera o dulce. Entonces este hombre se casó con una mujer dulce, amena, agradable. Qué lindo, ¿verdad? Este pareja. Y sus 2 hijos, se fue con los 2 hijos, Mahón y Quilión, y ellos encontraron esposas en Moab. Verso número 3. Pero murió Emelec. Entonces vea qué cosa más triste. Se trasladan de un lugar a otro pensando en que van a tener un mejor futuro. ¿Y qué sucede? Que muere el marido. Pero en términos generales, muchas mujeres, si el marido se muere, caen en el duelo, caen en tristeza, en soledad e inseguridad. Claro, habrán casos donde el marido muere y la mujer feliz de la vida, ¿verdad? Pero yo sé que no es el caso de las que están aquí, ni creo que haya sido el caso de Noemí. Bueno, porque hay maridos que friegan, hay maridos que son, pues, que friegan constantemente a la esposa y ella dice, oye, ya no lo soporto. Y cuando se muere, gloria a Dios. Bueno, entonces vea lo que pasa el pasaje. Mire lo que dice. Murió Emelec, esposo de Melí, pero vea lo que sigue diciendo en la otra frase. Y ella se quedó sola. Qué interesante que diga esa frase. Quedó sola, que dan a entender, se quedó triste, el duelo, se quedó abatida, con una desolación. Bueno, sus 2 hijos se casaron con mujeres, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero vea lo que dice el pasaje, que después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Mahón y Quilión, los 2 hijos de Noemí. Entonces fíjese, muere el marido y ahora mueren los 2 hijos. Uno lee esos pasajes y a veces uno lo lee tan rápido que no piensa en las circunstancias que estuvo viviendo Noemí. La migración tuvo que haberle golpeado emocionalmente. Y ahora, la muerte del marido le golpea emocionalmente. Y ahora mueren 2 hijos y tuvieron que rematarla con los golpes de la desilusión, del desencanto. Está abatida. O sea, yo he visto madres, cuando un hijo fallece, he encontrado madres que quedan devastadas. Ahora, se le muere el esposo y se le mueren los 2 hijos. Póngase usted a pensar el dolor, la parte emocional, cómo es afectada. Hay que entender una cosa, hermanos, y es que los cristianos, los que tenemos fe en Dios, y los personajes que aparecen en la Biblia eran personas de carne y hueso, eran vulnerables, eran sensibles, las emociones se veían afectadas. Y entonces aquí vemos a una mujer que era dulce, pero llega a caer en la amargura por estas circunstancias, estos incidentes. Y eso es una de las cosas tristes. En el pasaje, el verso 6, llegó un momento en que a lo mejor ella se puso a pensar, ¿qué voy a hacer yo en un país donde no tengo mi familia? Mi esposo se murió, mis 2 hijos se fallecieron. Y se dio cuenta que en Belén, ahora sí, casa de pan, había pan suficiente. Y entonces ella dice, voy a regresar. Entonces esa idea de salir de Moab para volver a Belén también fue una situación que le afectó emocionalmente. Entonces sus 2 nueras la acompañan hasta la frontera.
para darme a entender. La acompañan hasta la frontera, pero ya cuando están por pasar migración, Noemí le dice a sus dos nueras, a Ofra y a Ruth, le dice: hagamos una cosa, devuélvase, váyanse a su propia tierra, váyanse, yo me voy solita. Pero notemos lo que ella le dice a estas dos nueras. Fíjese el versículo número 13, la segunda parte, dice: mi amargura. Note, subraye eso en su Biblia. Mi amargura es mayor que la de ustedes. ¿Por qué era mayor la amargura de Noemí que la de sus nueras? Obvio, porque las nueras perdieron al marido, pero ella perdió al marido y a sus dos hijos. Y por eso entonces Noemí dice: mi amargura es mayor. Vea cómo ahora comienza a aparecer la palabra amargura, que, como dije al principio, ese sentimiento negativo, ese sentimiento desagradable que hace que la persona pierda el sabor de la vida, la ilusión por la vida, la esperanza, porque no hay nada más lindo que tener motivación en la vida. La motivación y el ánimo son como motores que ayudan a las personas a avanzar, a ir hacia adelante, a alcanzar proyectos. Pero ella ahora está amargada, y entonces ella dice: mi amargura, ya habla de mi amargura. Pero notemos una cosa importante que dice el versículo, ahí el versículo número 13 que estamos leyendo: la mano del Señor se ha levantado contra mí. Vea lo que está diciendo ella. Esto está diciendo es una amargada, no lo digo despectivamente, ya se considera una persona amargada, y ella dice: la mano de Dios no está para ayudarme, no está para levantarme, no está para consolarme. La mano de Dios está contra mí, contra mí. Lo que da a entender es que Dios casi que se volvió en su adversario, porque al utilizar la preposición contra, entonces está diciendo que es como su adversario. Bueno, al final Ruth se queda con ella. Ustedes conocen esa parte de la historia. Entonces Ruth y Noemí pasan la frontera y comienzan a caminar hacia Belén. Cuando llegan a Belén, versículo número 19, entonces las dos mujeres, dice el pasaje, siguieron caminando hasta Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Y la gente comenzó a decir: ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. O sea, si hubiera sido en esta época y que está llegando Noemí, todo el mundo sacando el celular y tomándole fotos a Noemí y haciendo selfies con Noemí porque está regresando. Vea el pasaje, dice que la gente se conmovió. Había conmoción en ese pueblo, se salieron de la rutina porque estaba regresando doña Noemí, que 10 años atrás se había ido con su marido y con sus dos hijos. Entonces la gente: mira, no es esta Noemí. Claro, de esto está Noemí, porque quizá físicamente había cambiado. Y entonces ella, vea lo que dice el verso 20, por favor, préstenle atención. Ella dijo: no me llamen Noemí, no me llamen Noemí. ¿Qué significa Noemí? Dulce, placentera. No me llamen la mujer dulce, no me llamen así. Ya no me llamen la mujer placentera, no me llamen, no me digan dulce, porque más bien me golpea, me causa repulsión que me digan dulce. Entonces ella dice: llámeme. ¿Y qué le dice que le llamen? Se cambió el nombre. Llámeme, ¿cómo? Mara. Mara. ¿Y qué significa Mara? Mara significa amargura. Entonces ella como que cambió. Me imagino, otra vez, si hubiera estado en esta época o si hubiera ido al registro civil a pedir que le cambien el nombre. Dígame en amargura. Dígame en amargada. Ya no me llamen dulce, porque ya no soy dulce, ya ahora soy una mujer amargada. Véalo, y ahora note el versículo número 20 otra vez. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura.
Entonces, ¿a quién le está echando ella la culpa de su qué? De su desencanto, de su disolución. ¿A quién? Dios. Ya lo había dicho en el 1:13, la mano de Dios está contra mí. Y ahora viene y dice, y no solamente está contra mí, el Todopoderoso me ha colmado mi vida de amargura. Obviamente, si usted se fija en este relato y por lo que ella dice, la amargura le cambió a ella la perspectiva de la vida. Le cambió también la perspectiva de Dios. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios amargado ni amarga a nadie. El salmista dijo de otra manera, él dijo, ha cambiado mi lamento en baile. Entonces Dios es el Dios que cambia nuestra tristeza en alegría. Cambia nuestra desolación en baile. Y el salmista dice, y me has llenado de gozo con tu presencia. Ese es el Dios de la Biblia. Y ese es Jesucristo. Jesucristo es gozo. Jesucristo es paz. Y por eso Él dice, vengan a mí todo el que esté cansado y trabajado, y yo le haré descansar. Porque Jesús es paz. Pero ella tiene un concepto equivocado de que Dios la ha colmado la vida de amargura. Obviamente no era Dios. Versículo 21, fíjese lo que ella dice. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor y me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Fíjese entonces que la amargura a Noemí le cambió la perspectiva de la vida. Le cambió la perspectiva de la vida y de Dios. Para ella Dios era el enemigo, Dios era la fuente de su amargura. Ahora bien, aquí viene algo importante. Y es lo siguiente. A mí se me fue la señal aquí, si me ayuda a pasar. Aquí hay una parte importante y es la siguiente. Y es ver a Dios. Cómo Dios ayuda a Noemí a recuperar la dulzura. ¿Cómo Dios ayuda a una persona amargada? Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que sana emociones, sana sentimientos. Y Dios obviamente tuvo que haber oído todo lo que estaba diciendo Noemí y pudo ver el corazón de ella que estaba amargada. Entonces Dios ahora se va a dar la tarea de renovar la vida de Noemí. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Dios renueva vidas. Dios renueva corazones. Dios renueva a las personas. Y le da ilusión, y le da motivación, y le da esperanza, y le da fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno, el capítulo número 2 y capítulo 3, vamos a ver ahí cómo Dios comienza a cambiar el corazón de Noemí. Así rápidamente. Ruth le dice a su suegra que hay que ganarse la vida. Y entonces le dice, me voy a ir a buscar un trabajo por ahí. Era la época en que se recogía la cebada, las espigas de cebada. Entonces ella se fue a un campo. Pero voy a quitar la palabra cebada y hagámoslo a la tica, hagamos a la tica. Pensemos en un cafetal. Pensemos en un cafetal. Entonces que Ruth más o menos dice, bueno, voy a ir a ver dónde me gano la vida. Y se fue a un cafetal, donde la gente estaba recogiendo café. Pero había algo interesante. Y era lo siguiente, que habían personas que cogían el café, lo echaban en el canasto, pero se caían granos. Y entonces venía una persona a recoger los granos que se iban encontrando en el pasillo. A las personas que se le caían los granos no tenían que juntarlos, eso decía la ley. Tenían que dejarlo a los pobres que venían a recoger el grano que se le caía a los cogedores de café. Eso fue lo que fue a hacer Ruth a ese lugar. Ahora, ella fue a un cafetal de Don Boz. Este señor era, dice el versículo número 1, que era rico e influyente. Y entonces ahí estaba Ruth en ese cafetal, recogiendo los granos de café que se quedaban, que se le caían a los que recogían café. Como por ahí del mediodía llegó Boz a visitar el cafetal. Y entonces
vio a la muchacha y preguntó: ¿quién es esa muchacha? Y le dijeron: es Ruth, la nuera de Noemí. Y ya él había oído hablar de ella, que era una buena muchacha, que era responsable, que era trabajadora, que era solidaria, que era honrada, una gran cantidad de virtudes. Entonces viene este señor Boaz, se comienza a conversar con ella, le tiene una bonita conversación y después hace algo. Recoge un poco de comida y se la da a Ruth para que Ruth se la lleve a Noemí. Ese es el capítulo 2. Ok, cuando Ruth llega en la tarde a la casa, Noemí le pregunta: ¿dónde recogiste espigas? Versículo 19. ¿Dónde recogiste café? Y entonces, ¿dónde trabajaste?, le pregunta. Porque qué bueno, qué amable, qué bendito ese hombre que la atendió, porque mire la comida que me mandó. Y entonces ya Ruth le cuenta que había estado en la hacienda de este señor Boaz. Y ve algo interesante. Cuando Noemí oyó que Ruth había estado en el cafetal de Boaz, entonces ella dijo, fíjese el versículo 20, que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera, porque delante de su nuera también se había quejado y diciendo que Dios era opuesto, que era enemigo, que le había amargado. Pero ahora también delante de Noemí, ella oye lo siguiente: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Fíjese que ya ahora el capítulo 1 termina con amargura, con queja y con murmuración. Pero ahora cuando Dios a través de Boaz provee alimento para Noemí, Noemí comienza como a cambiar otra vez, un poquito a poco, la perspectiva sobre Dios. Y dice: Dios usó a Boaz para no solo darme de comer, también lo usó para ir cambiando ese mal concepto que ella estaba teniendo acerca de Dios. Y vea lo que dice: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Y aquí yo quiero sacar un principio importante. Para una persona que ha caído en la amargura por desilusiones, por traiciones, porque lo defraudaron, porque lo difamaron, por un sinfín de cosas, Dios usa personas para reanimar. Por eso Dios nos pone personas en el camino. Dios pone gente fiel, gente que ama a Dios, Dios usa personas para que nos reanimen. Para alguien que perdió el trabajo y ese pérdida de trabajo le causó el debacle económico, Dios va a usar a otra persona para que le abra una puerta laboral. Dios usa personas para renovar, para restaurar, para reavivar a la persona. Aquí está usando a Boaz. Y entonces ahora ella dice: el Señor, seguro se puso a pensar, al ver esa comida que le mandó, dice: el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Dios usa personas. Y algo maravilloso, Dios quiere usarle a usted para que se convierta en un instrumento en sus manos y ayudar a alguien que está deprimido, afligido, amargado, perturbado, desorientado. Porque Dios usa personas. Qué lindo es Dios. Bueno, el capítulo número 3, yo creo que no vamos a salir a las 3. Así que mande otro mensajito a sus papás, a su familia, para decir que sí va a llegar a almorzar a mediodía. El capítulo número 3, encontramos que Boaz se vuelve a reunir con Ruth. Y Boaz le hace 2 promesas a Ruth. Una promesa es la siguiente: era normal o común en esta época que una viuda, su marido se fallecía, y si el marido tenía una propiedad, obviamente esa propiedad le tocaba a la viuda. Pero si la viuda era pobre, alguien se podía aprovechar y comprar la propiedad a muy bajo precio, y entonces ella perdía la propiedad. Pero algo interesante, un familiar de la viuda podía rescatar la propiedad.
Noemí no podía rescatarla por sí misma porque había caído en la pobreza. Pero Boz era familiar de Noemí y podía rescatar la propiedad que Noemí había perdido. Vea cómo Dios usa personas para levantar el ánimo de los demás. Entonces le promete a Ruth que él va a rescatar la propiedad de Noemí que había perdido. Y la otra cosa que le promete, la segunda promesa, es que se iba a casar con Ruth. Ahora, aquí viene una cosa que es importante. En la ley de Moisés había algo que se llamaba ley de levirato. La ley de levirato consistía en lo siguiente: un muchacho se casaba obviamente con una muchacha y no quedó embarazada y él fallece. No tuvieron hijos y él fallece. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué consistía esta ley? Que un familiar, por lo general era el hermano, se tenía que casar con la viuda y en nombre del difunto levantarle una descendencia. Eso se conocía como la ley del levirato. Y por eso, como Ruth no tuvo hijos con Malón o Mahón, entonces le dice: yo me voy a casar con usted, recuperamos la propiedad para Noemí, me caso con usted y le levanto una descendencia para el difunto. Le prometió eso. Ese es el capítulo número 4. Pero viene algo importante. Al final se casan. Y vea lo que dice el verso 13. Así que Boz tomó a Ruth, se casó con ella. Y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada. De modo que tuvo un hijo. Ese era el hijo descendiente del difunto que falleció. Entonces Noemí era la abuelita de ese hijo, de ese niño que nació. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, porque que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Pero notemos, hermanos, cómo termina este libro. ¿Cómo empieza? Empieza con una mujer que es dulce, cae en la amargura, pero que Dios usa personas, a vos, para traer alegría a su vida. Y ahora, para rematar, para ya darle de alta, así como los médicos, ¿verdad? Cuando tienen un paciente que está en un tratamiento y el tratamiento va mejorando y llega un momento en que dice el médico: ya no más tratamiento, ya está sana, le da de alta. Bueno, aquí le dieron de alta a Noemí con el niño. Ese niño que nació. Ese niño que nació, dice, la gente decía: este niño renovará tu vida. Este niño te va a sustentar en la vejez. Entonces ella tomó ese niño, y los que somos abuelos podemos entender mejor este pasaje. Porque si hay algo que a uno le renueva la vida, es ser abuelo. Cuando a los 50 años yo tuve mi primer nieta, me renovó. Fue como un segundo aire que tomé en la vida. Me renovó. Sofía me llenó de ilusión, me llenó de alegría, me reanimó. Y conforme han ido naciendo nietos, que dicho sea de paso, creo que esta semana nacerá mi 7º nieto, me han renovado la vida. Yo a veces estoy así como de capa caída, o a veces estoy desconcentrado, y viene Ita y me dice: Tito, vamos a jugar. Tito ahí se consiguió unos guantes de portero y dice: vamos a jugar, yo soy el portero. Y yo me ilusiono, me llena de ánimo, me llena de ilusión. Cuando yo leo este pasaje, me pongo a pensar en lo que soy como abuelo. Digo: mira, tiene razón. Este niño le reanimó a esta mujer que había estado en amargura. Primero usó a vos y ahora usó a el bebé para reanimarla. Pero detrás de todo esto yo veo a Dios.
veo a Dios usando personas para sacar a una mujer que había caído en la amargura y volver a ser la Noemí. Y por eso en el versículo número 14 no le llaman amargura, le llaman Noemí, la dulce, la amena, la agradable. Y aquí quiero dejar ya para terminar, quiero resaltar lo siguiente. Indistintamente si usted ha tenido dificultades, problemas, desencanto, desilusiones, traiciones, infidelidades, abandono, le han amarrado el perro y no le han pagado, y bueno, han perdido el trabajo. Dios quiere que usted no se amargue, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y el Señor da fuerzas y da ánimo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice: echemos sobre Él toda ansiedad. Y yo agregaría: y toda amargura y todo resentimiento. Echemos sobre Él y cambiemos la amargura por gratitud, porque a los que aman a Dios todo ayuda bien. Y si hubo circunstancias negativas en su vida, Dios puede cambiarlas para tu bien. Cambie la mentalidad sobre Dios. No es el Dios que nos complica la vida, es el Dios que nos ama y que nos abraza para renovarnos. Y hay que cambiar la amargura por la paz de Jesucristo. Y por eso necesitamos venir a Él y, como dice Pedro, entregar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie. Y repito, si se ha amargado, no quiero que lo veamos como algo despectivo, sino como una realidad, porque en algún momento determinado nos hemos amargado, ya sean circunstancias o bien sean personas, pero nos hemos amargado. Y yo quiero resaltar lo positivo de esta mañana, es que el Espíritu de Dios está aquí para cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza en alegría. Cierra tus ojos y dígale: Señor, cámbiame, Señor. Me ha amargado, Señor, las desilusiones de la vida, los desencantos, las traiciones, las críticas, las burlas han golpeado nuestra vida. Las circunstancias donde perdimos un trabajo o donde no se dio un trabajo, donde no nos pagaron lo que debieron habernos pagado en un trabajo que realizamos. Tantas cosas, Señor, golpean nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entregamos a ti nuestra amargura. Entregamos a ti, Señor. Decidimos cambiar, Señor, la amargura por la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Dígale: Señor, tómame, soy tuyo. Devuélveme el gozo. Dígale: Señor, devuélveme el gozo y la alegría. Señor, queremos reír, queremos sonreír, queremos disfrutar de la vida abundante que tú viniste a dar. Te entregamos todo nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta mañana tu maravilloso Espíritu Santo sea renovando al que está decaído, al que está triste, al que las circunstancias de la vida le golpearon y se siente abatido. Te pido que el Espíritu de Dios sea llenando de gozo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Llena de gozo. En el nombre de Jesucristo te entregamos todas nuestras cargas a ti, Señor. Amén y amén. Amén.